Deja de mendigar atención, empieza a construir tu imperio. Cierra un momento los ojos y pregúntate algo con brutal honestidad. ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que mereces solo por miedo a perder? Valentina pasó años atrapada en ese laberinto mental, creyendo que si no complacía a cada persona a su alrededor, el silencio y la soledad serían sus únicos compañeros. Pero hay una verdad amarga que debemos aceptar: el mundo no te rompe el corazón de un solo golpe seco. No, el mundo es más sutil. Te va convenciendo poco a poco, con pequeños gestos y silencios, de que solo mereces migajas. Te acostumbra a vivir con sed en medio del océano, hasta que un día despiertas y olvidas por completo que naciste para la abundancia, no para las sobras emocionales. Hoy no estoy aquí para darte un discurso de motivación barata o hablarte de una fuerza superficial que se desvanece con el primer problema. Vengo a hablarte del poder silencioso que transforma los destinos más oscuros. Ese poder que no necesita gritar para ser escuchado, que no ruega por un minuto de atención y que, sobre todo, no persigue a quien decidió marcharse. Es ese poder que camina con una dignidad inquebrantable y hace que el respeto llegue a ti sin que tengas que pronunciar una sola palabra. La seguridad real no nace en el momento en que alguien te elige entre la multitud. Eso es validación externa y es volátil. La verdadera seguridad nace en el instante sagrado en que tú decides elegirte a ti misma, incluso cuando esa decisión quema, incluso cuando duele en lo más profundo del alma. Valentina finalmente lo entendió: una mujer que conoce su valor no necesita que le den permiso para brillar. Ella no se hace pequeña para que otros no se sientan intimidados por su luz. No se encoge para encajar en espacios donde claramente ya no cabe, y jamás, bajo ninguna circunstancia, se traiciona a sí misma solo para ser amada por alguien más. El gran error que cometemos es pensar que el problema es que el mundo no nos respeta. Pero la realidad es más cruda: el problema es que muchas veces tú misma has olvidado cómo respetarte primero. Cuando toleras el desprecio, cuando justificas la indiferencia y cuando permites que lastimen tu paz, le estás entregando a la vida un manual de instrucciones sobre cómo debe tratarte. Le estás diciendo al universo que ese es tu precio. Pero escucha bien: cuando te levantas, cuando trazas una línea en la arena y dices basta, algo energético cambia en el aire. El universo siempre se detiene a escuchar a una mujer que ha decidido que su valor no es negociable. El respeto no es una petición, es una provocación que nace del amor propio más puro. En el momento exacto en que dejas de conformarte con lo que te toca y empiezas a exigir lo que mereces, tu realidad comienza a transformarse de manera irreversible. Porque cuando una mujer descubre quién es realmente, no vuelve a mendigar amor. No vuelve a permitir que la desprecien y, sobre todo, no vuelve a vivir una vida pequeña por miedo al que dirán. Ese día, el mundo entero, aunque intente resistirse, aprende a tratarla como la reina que siempre estuvo destinada a ser. Tu transformación no empieza mañana, empieza hoy, con la decisión de no aceptar ni una migaja más. Hubo un tiempo en la vida de Lucía en el que ella también caminaba por el mundo como si fuera una sombra de sí misma, confundiendo el valor personal con los aplausos pasajeros y la aprobación externa. Ella vivía en una búsqueda frenética de validación, creyendo que si lograba que todos la quisieran, finalmente podría quererse a sí misma. Recuerdo verla cada mañana, pero no mirándose de verdad, sino observando su reflejo en el espejo solo para medir su importancia según los estándares de otros. Su estado de ánimo dependía por completo de una notificación en su teléfono, de un mensaje que no llegaba o de un cumplido que alguien lanzaba al aire sin compromiso. Su paz era un rehén de la opinión ajena. Y fue precisamente en ese abismo de inseguridad donde Lucía entendió algo que cambió el curso de su historia. Para siempre, tu valor no es algo que se discute en una mesa de negociaciones. Es algo que se vive con cada poro de la piel. El respeto no es una moneda que intercambias por buen comportamiento, es un derecho divino que reclamas al existir. Ella comprendió que no se puede suplicar por amor en relaciones que no saben ni siquiera cómo cuidarse a sí mismas. Una mujer segura no anda por la vida pidiendo respeto como si fuera una limosna emocional, extendiendo la mano para recibir las obras de alguien más. Ella lo irradia, lo proyecta. Lo impone en el aire simplemente porque ha decidido tratarse a sí misma como el tesoro más valioso que posee. Lucía aprendió, a través de muchas lágrimas silenciosas, que el mundo es un eco gigante que responde exactamente a la energía que tú misma sostienes y proyectas. Si tú te hablas con dureza frente al espejo, si te minimizas antes de entrar a una habitación y si te comparas constantemente con versiones idealizadas de
Otras mujeres, le estás dando permiso al resto del mundo para que haga lo mismo contigo. Les estás enseñando que eres alguien que se conforma con poco. Pero cuando decides honrar tu proceso, cuando cuidas tus pensamientos y te eliges por encima del ruido, algo poderoso y casi mágico ocurre en tu entorno. Las personas a tu alrededor comienzan a tratarte de manera distinta. Y no es necesariamente porque ellas hayan tenido una revelación moral, sino porque tú cambiaste primero. Cambiaste las reglas del juego. Yo misma lo aprendí a base de golpes de realidad. Mientras sigas buscando validación en el exterior, siempre serás una prisionera de la opinión de los demás. Vivir bajo el juicio ajeno es vivir en una cárcel invisible donde las llaves las tiene cualquiera menos tú. Por eso, el amor propio no es solo un discurso bonito de redes sociales, es una construcción diaria, ladrillo a ladrillo, incluso en los días oscuros donde no te sientes fuerte. Es el acto valiente de mirarte al espejo cada mañana y hablarte con una ternura radical. Es reconocer que cada pequeño logro, por insignificante que le parezca al mundo, es un paso gigante hacia tu libertad. Es dejar de buscar el reflejo de tu valor en los ojos de personas que no tienen la capacidad de verte realmente. Cuando dejas de ser una víctima de la percepción ajena, te conviertes en la arquitecta de tu propia identidad. El espejo ya no te muestra tus fallos, sino tu fuerza, porque finalmente has decidido que la única opinión que realmente pesa sobre tus hombros es la tuya. Martina solía pasar horas sumergida en la pantalla de su teléfono, observando vidas que parecían perfectas, rostros sin manchas y felicidades de catálogo. Sin darse cuenta, había permitido que una sombra se instalara en su pecho, la sombra de la insuficiencia. Sentía que siempre le faltaba algo para ser realmente suficiente, que su casa no era lo bastante bonita, que su carrera no era lo bastante exitosa o que su cuerpo no encajaba en los moldes de cristal que veía en las redes sociales. Pero lo que Martina estaba ignorando es una verdad universal y dolorosa. La comparación es el ladrón silencioso de la seguridad. Cada vez que mides tu valor usando la regla de otra persona, te estás robando a ti misma la paz. Te estás arrebatando la confianza y, lo más triste, te estás quitando la alegría de ser simplemente quien eres. Recuerdo una tarde en la que el trabajo de Martina fue desvalorizado injustamente frente a otros. En el pasado, ella habría reaccionado desde el dolor, con gritos o con una defensa desesperada cargada de enojo, tratando de convencer a los demás de su valía. Pero ese día algo fue diferente. En lugar de estallar, Martina simplemente se mantuvo firme. Respiró hondo, sostuvo la mirada con una calma que resultaba casi inquietante y se quedó en silencio. No tuvo que gritar, no tuvo que dar explicaciones infinitas ni justificarse como si estuviera en un juicio. Su postura, su espalda recta y su serenidad hablaron por ella con una elocuencia que las palabras jamás alcanzarían. Ahí fue donde entendió que la verdadera seguridad no hace ruido, no necesita estridencias. La seguridad es una presencia sólida que se siente en el aire. Cuando finalmente sabes quién eres, dejas de sentir la necesidad de convencer al mundo entero de tu importancia. Cuando reconoces tu valor intrínseco, dejas de permitir que te entreguen migajas emocionales y dejas de aceptar tratos que no están a la altura de tu dignidad. Es en ese momento de claridad cuando empiezas a poner límites reales. No desde la rabia acumulada o el resentimiento, sino desde un amor propio profundo y consciente. Construir ese amor propio sólido es como levantar una fortaleza piedra por piedra, requiere una constancia feroz. No es un sentimiento que aparece mágicamente una mañana después de leer una frase motivadora. Es una decisión consciente que tomas cada día al despertar. Es el acto de elegir pensamientos que te fortalezcan en lugar de aquellos que te sabotean. Es la valentía de celebrar tus propios avances, por pequeños que parezcan, sin esperar que nadie más te dé una medalla por ellos. Significa tratarte con la misma ternura y respeto con la que tratarías a la persona que más amas en este mundo. Porque si tú no eres capaz de respetarte a ti misma en la intimidad de tus pensamientos, no puedes exigirle al mundo que te respete en público. Si tú no te cuidas en los momentos de vulnerabilidad, no puedes esperar que extraños se encarguen de tu bienestar. Cuando una mujer empieza a vivir desde su valor y no desde el miedo a no encajar, toda su presencia se transforma radicalmente. Camina distinto, como si el suelo bajo sus pies le perteneciera. Habla con una firmeza que no admite dudas y elige sus batallas con sabiduría. Ya no se queda atrapada en lugares o relaciones donde no la valoran, porque ha comprendido que su tiempo es el recurso más caro que posee. Martina dejó de ser una espectadora de las vidas ajenas para convertirse en la protagonista de la suya, una mujer segura y respetada que no necesita imponer su fuerza,
sino que simplemente irradia una dignidad que nadie puede ignorar. Durante mucho tiempo, Isabella vivió bajo la sombra de una creencia errónea que muchas de nosotros cargamos como una cadena invisible. Ella creía que poner límites era sinónimo de ser una persona dura, egoísta o incluso cruel. En su mente, la amabilidad significaba decir sí a todo, incluso cuando su alma gritaba no. Ella pensaba que para conservar el amor de los demás, para mantener la armonía en sus relaciones y para no quedarse sola, era necesario aguantar desplantes, ceder en sus valores y callar sus propias necesidades. Pero la vida, que es una maestra implacable, le mostró una verdad dolorosa pero necesaria. Cada vez que Isabella guardaba silencio ante algo que le dolía, cada vez que permitía que alguien pisoteara su tiempo o su dignidad, no estaba siendo buena persona, se estaba traicionando a sí misma. Entendió una verdad poderosa que cambió su perspectiva para siempre. El amor propio no es algo que se predica con palabras bonitas, es algo que se practica con decisiones firmes y, a veces, incómodas. Los límites no son muros de piedra construidos para alejar a la gente buena o para aislarte del mundo. Los límites son en realidad puertas con llave que protegen tu paz mental y tu energía vital. Cuando no tienes esos límites claros, le entregas el control de tu vida al resto del mundo. Permites que los demás decidan por ti, que dispongan de tu tiempo y que jueguen con tus emociones, simplemente porque no saben hasta dónde pueden llegar. Sin límites, eres como una casa sin paredes en medio de una tormenta. Recuerdo vívidamente una relación en la que Isabella justificaba constantes faltas de respeto por un miedo paralizante a la soledad. Ella ocultaba su tristeza tras sonrisas forzadas y pasaba noches enteras llorando en silencio, preguntándose qué estaba haciendo mal para que no la valoraran. Hasta que un día, frente al espejo, se hizo la pregunta que lo cambió todo: ¿por qué estoy soportando lo que claramente no merezco? Ese fue el punto de no retorno. Fue el momento en el que decidió empezar a decir no, aunque la voz le temblara y el corazón le latiera a 1000 por hora. Debes entender algo, al principio, poner límites incomoda. Y no te incomoda solo a ti, sino especialmente a las personas que estaban acostumbradas a beneficiarse de tu falta de límites. Aquellos que se aprovechaban de tu silencio no reaccionarán bien cuando empieces a respetarte, te llamarán difícil, cambiada o arrogante. Pero esa incomodidad ajena es la prueba de que estás creciendo. Aprender a decir no, sin sentir una culpa que te carcoma por dentro, es uno de los actos más revolucionarios y poderosos de amor propio que existen. No necesitas dar 1000 explicaciones, no tienes que redactar un ensayo para justificar por qué quieres paz. Un no claro, firme y educado es una oración completa que no requiere apéndices. Comunicar tus límites con calma, sin necesidad de dramas, gritos o discusiones agotadoras, es la máxima demostración de seguridad personal. Cuando hablas desde la firmeza, el mundo recibe el mensaje de que eres alguien que se conoce y se respeta. Y si alguien decide cruzar esos límites una y otra vez, a pesar de tus advertencias, ahí viene la parte más difícil pero la más liberadora: actuar y alejarse. Porque un límite que no se defiende con acciones es solo una sugerencia vacía. Isabella aprendió que quien te quiere de verdad, no solo acepta tus límites, sino que los celebra porque valora tu claridad y tu bienestar. Al final del día, tu paz no es negociable, y protegerla es tu responsabilidad más sagrada. Hubo una etapa en la vida de Sofía en la que ella, como tantas otras, confundía el amor con la atención y su valor personal con los aplausos que recibía. Vivía en un estado de alerta constante, revisando su teléfono cada pocos minutos, esperando respuestas que validaran su existencia. Publicaba fragmentos de su vida no para guardarlos como recuerdos, sino buscando esa dosis efímera de aprobación externa que calma la ansiedad por un momento, pero que nunca llena el vacío. Hacía todo lo posible por no sentirse invisible, adaptando su personalidad y sus gustos a lo que creía que los demás esperaban de ella. Sin embargo, aunque a veces recibía esa atención, por dentro se sentía más hueca que nunca. Fue en ese punto de agotamiento emocional donde comprendió una verdad que cambió su vibración para siempre. La verdadera seguridad no nace el día que logras que todos te miren, sino el día que dejas de perseguir miradas y comienzas a perseguir tu propio crecimiento. Cuando mendigas atención, aunque sea de forma inconsciente a través de una foto o un comentario, le estás entregando las llaves de tu poder a los demás. Permites que la respuesta de un tercero, o su silencio, defina tu estado de ánimo, tu paz, lo más peligroso, tu suficiencia. Si te buscan, sientes que vales; si no te buscan, empiezas a dudar de cada fibra de tu ser.
Y eso, mi querida amiga, es una de las prisiones emocionales más sofocantes que existen. Una mujer segura no anda por la vida persiguiendo mensajes, ni rogando amor, ni recolectando migajas de aprobación. Ella está tan profundamente enfocada en convertirse en su mejor versión que la atención correcta, la que es sana y recíproca, termina llegando a ella por puro magnetismo, sin esfuerzo. Sofía tomó entonces una decisión radical que muchos considerarían solitaria, pero que fue su mayor acto de libertad. Decidió dejar de intentar impresionar al mundo y empezó a construirse a sí misma. Dejó de invertir horas en el qué dirán para invertir tiempo en aprender nuevas habilidades, en sanar las heridas que la hacían dependiente y en fortalecer su mente. Mientras que antes buscaba ansiosamente los likes en una pantalla, ahora buscaba la disciplina en su rutina diaria. Mientras antes esperaba que alguien la eligiera para sentirse especial, ahora se elegía ella misma cada mañana al despertar, priorizando su salud, su descanso y sus proyectos. Y fue increíble notar cómo cambió su realidad exterior. No solo empezó a sentirse más fuerte y centrada por dentro, sino que las personas a su alrededor comenzaron a mirarla con un respeto que antes no existía. Trabajar en tus propias metas personales te otorga una seguridad que nadie, absolutamente nadie, te puede arrebatar, porque no depende de la voluntad de otro. Tu progreso se convierte en tu mayor fuente de orgullo. Una mujer que está ocupada construyendo su imperio, sanando su historia y diseñando su futuro, simplemente no tiene tiempo ni energía para rogar por atención en el presente. Ella sabe que su tiempo es oro y no lo malgasta en salas de espera emocionales. Priorizar tu bienestar no es un acto de vanidad, es la clave de tu magnetismo. Cuando te cuidas, cuando respetas tus horas de sueño, cuando nutres tu cuerpo y cuando tienes la valentía de decir no a lo que te agota, tu energía se eleva a una frecuencia distinta. La seguridad es algo que se siente en el aire mucho antes de que se vea. Al dejar de buscar desesperadamente la aprobación, algunas personas se alejaron de la vida de Sofía, y aunque al principio dolió, ella entendió que esas conexiones solo se sostenían porque ella las perseguía. Al soltar la cuerda, se dio cuenta de quienes estaban ahí por ella y quienes solo por lo que ella les daba. En ese espacio vacío, llegaron personas nuevas, más sanas, más maduras y atraídas no por una mujer necesitada, sino por una mujer completa, segura y enfocada en su propia luz. No mendigues lo que tienes el poder de crear en ti misma. Hubo un momento de quiebre en la vida de Elena en el que, tras una larga serie de decepciones, se sentó frente a la cruda realidad de su presente y se hizo una pregunta que le heló la sangre. ¿Por qué siempre termino en el mismo lugar, con personas diferentes? Aunque los nombres cambiaran, aunque las historias tuvieran escenarios distintos, el guión de su vida parecía repetirse con una precisión matemática. El mismo dolor, la misma sensación de vacío, el mismo ciclo de entrega absoluta y desprecio recibido. Fue entonces cuando Elena comprendió una de las lecciones más difíciles de la madurez emocional. No estaba teniendo mala suerte en el amor ni en la vida. Estaba atrayendo y aceptando exactamente aquello que no había sanado en su interior. Dentro de ella, como en tantas otras mujeres, habitaban heridas antiguas, miedos al abandono que susurraban en la oscuridad, una sensación constante de no ser suficiente, y una necesidad desesperada de ser validada para sentirse viva. Esas heridas eran las que, en realidad, tomaban las decisiones por ella. Cuando no sanas tu pasado, cuando dejas tus traumas en una caja cerrada bajo llave, esos traumas se convierten en el filtro a través del cual ves el mundo. Terminas repitiendo los mismos patrones destructivos, simplemente con un rostro diferente, porque tu subconsciente busca lo familiar, aunque lo familiar te haga sangrar. Elena toleraba faltas de respeto inadmisibles porque, en el fondo, creía que el amor era algo que debía ganarse con sacrificio, sudor y lágrimas. Se quedaba donde dolía porque el miedo a estar sola era más grande que su deseo de ser respetada. Sanar no fue un camino de rosas, fue un proceso incómodo, valiente y, a veces, aterrador. Significó mirar hacia atrás sin filtros, reconocer sus propios errores de juicio y aceptar que ella misma había permitido cosas que no merecía. Pero en esa aceptación residía su libertad. El perdón se convirtió en el motor de su transformación. Pero cuidado, Elena aprendió que perdonar no significa justificar el daño que te hicieron, ni invitar de nuevo a tu mesa a quien te traicionó. Perdonar es, simplemente, decidir dejar de sangrar por una herida que ya se cerró. Es soltar el lastre del rencor para poder caminar más ligera. Cuando ella perdonó, dejó de vivir anclada al dolor del ayer y empezó a habitar su presente.
En este viaje, Elena descubrió que cada experiencia dolorosa, por injusta que fuera, traía consigo una lección vital. Comprendió que algunas personas llegaron a su vida no para quedarse, sino para actuar como espejos que le mostraran lo que ella todavía no sabía poner en límites. Otras llegaron para enseñarle, a través del contraste, lo que nunca más volvería a aceptar. Al empezar a sanar, su energía cambió de frecuencia. Y cuando tu vibración interna cambia, tus elecciones externas se transforman automáticamente. Ya no te atrae el caos disfrazado de pasión, ya no te conformas con migajas de atención, porque finalmente has probado el banquete del autorrespeto. Recuerdo perfectamente el día en que Elena, por primera vez en su vida, eligió alejarse de una situación que meses atrás habría intentado arreglar con desesperación. Le temblaban las manos al cerrar esa puerta y sentía un nudo en la garganta, pero por encima de todo, sentía una paz que nunca antes había experimentado. Estaba rompiendo un ciclo generacional de dolor y creando una nueva historia para sí misma. Sanar no te hace una persona débil o vulnerable, al contrario, te hace una mujer consciente y poderosa. Te devuelve el control absoluto sobre tu narrativa. Empieza con pequeños actos de amor hacia tu historia, escribe lo que sientes. Busca ayuda si el peso es demasiado grande. Respira profundo cuando la ansiedad de los viejos fantasmas aparezca y, sobre todo, ten una paciencia infinita contigo misma. Habrá días de avances gloriosos y otros de recaídas silenciosas, pero cada intento cuenta. Sanar no es una línea recta hacia arriba, es un camino de espiral lleno de conciencia. Recuerda siempre que mereces una vida donde no tengas que desangrarte para sentir que alguien te ama. Mereces una historia de paz, de respeto constante y de crecimiento mutuo. Y esa historia comienza hoy, cuando decides que tu pasado ya no tiene el derecho de dictar tu futuro. Hubo una etapa extendida en la vida de Camila en la que ella, bajo la influencia de películas, canciones y relatos ajenos, creía fervientemente que amar era sinónimo de aguantar tormentas. Ella asociaba el amor con la intensidad del conflicto, pensaba que si una relación era caótica, agotadora y llena de altibajos emocionales, entonces era pasión verdadera. Para ella, la estabilidad se sentía aburrida, casi monótona. Buscaba ese fuego que, irónicamente, la estaba consumiendo por dentro. Pero con el paso de los años y el peso de las cicatrices, Camila entendió una verdad que le devolvió el aliento. El amor sano no te rompe el alma todos los días. No te roba el sueño con dudas infinitas ni te mantiene en un estado de ansiedad constante esperando el próximo estallido. El amor sano, el que realmente vale la pena construir, te da calma. Sin embargo, muchas personas permanecen ancladas en relaciones que las desgastan físicamente porque tienen un miedo paralizante a soltar. Confunden la costumbre con el amor, y el apego traumático con una conexión real. Se dicen a sí mismas que ya pasará, que él cambiará o que nadie es perfecto. Pero déjame decirte algo con la mayor claridad posible, tu paz vale muchísimo más que cualquier persona, sin importar los años que lleven juntos o las promesas que se hayan hecho. Tu tranquilidad mental es el activo más caro que posees, y tu salud emocional es infinitamente más importante que el simple hecho de no estar sola. Camila aprendió, a base de silencios dolorosos, a escuchar su intuición. Esa voz suave, casi un susurro en el estómago, que siempre sabe cuando algo no está bien mucho antes de que la mente quiera aceptarlo. Al principio, ella ignoraba esa voz porque no quería enfrentarse a la realidad de que el lugar donde estaba ya no era para ella. Pero cada vez que sentía esa opresión en el pecho, ese miedo de hablar por temor a la reacción del otro, o esa necesidad de camuflar quién era realmente para no molestar, su intuición le estaba gritando que se estaba apagando. El día que Camila empezó a elegir la calma sobre el drama fue el día exacto en que recuperó su poder como mujer. Debes entender que alejarte de lo tóxico no te hace una persona egoísta ni resentida. Te hace una mujer valiente que ha decidido que su luz no es negociable. Significa que te amas lo suficiente como para no seguir en un lugar donde te están drenando la energía lentamente. Muchas veces, lo tóxico no llega con gritos ni violencia evidente. A veces se disfraza de un cariño condicional que te hace dudar de tu propia inteligencia, que te minimiza sutilmente y que te hace sentir pequeña bajo el pretexto de cuidarte. Cuando priorizas tu tranquilidad por encima de la aprobación de una pareja o de una sociedad que te exige aguantar, empiezas a vivir de una forma radicalmente distinta. Empiezas a dormir mejor porque ya no hay deudas emocionales pendientes. Respiras con una profundidad que antes no conocías y vuelves a sonreír sin esa sombra de culpa que te perseguía. La paz no es aburrida,
La paz es la libertad absoluta de ser tú misma. Es el placer de llegar a tu casa y saber que ese es un santuario, no un campo de batalla. Es poder amar sin el miedo constante a ser traicionada o invalidada. Las relaciones que realmente suman son aquellas que sanan, que impulsan tu crecimiento y que te dan estabilidad cuando el mundo exterior es un caos. Hoy, como Camila, elige relaciones donde haya un respeto mutuo inquebrantable y un apoyo que no dependa del estado de ánimo del otro. No busques intensidad vacía, busca solidez. No busques drama para sentirte viva, busca crecimiento para sentirte plena. Recuerda siempre, el amor verdadero no te quita la tranquilidad, te la multiplica. Escucha tu intuición aunque el camino que te señale de miedo. Aléjate de todo aquello que apague tu brillo, porque nadie en este universo merece tu calma más que tú misma. Cuando eliges tu paz, finalmente empiezas a vivir la vida de respeto y valor que siempre, desde el primer día, mereciste.